Bueno, este es como el tercer intento que estoy haciendo, tratando de grabar este mensaje. Es la tercera vez que creo que lo doy. Espero que llegue a buen fin. Si no, vamos a volver a intentarlo de otra manera. Por pronto, hermanos, buenas tardes. Lucas capítulo 7. Estamos avanzando sobre el Evangelio de Lucas. Sobre el Evangelio de Lucas, así que les animo a buscar Lucas capítulo 7, donde encontramos básicamente 4 historias relacionadas por un eje que es Jesucristo y algunos elementos importantes, su obrar y nuestra fe. En Lucas capítulo 7 encontramos una primera historia relacionada con un centurión romano, un hombre que vivía en Capernaum. Recordemos que en el capítulo 5 y 6 Jesús estaba enseñando algunas de las enseñanzas que planteaban a las multitudes, pero especialmente a los discípulos. El Señor escoge a sus discípulos, enseña sobre las bienaventuranzas, sobre cómo juzgar a los demás. El capítulo 7, luego de haber terminado todas sus palabras a un pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando este centurión dice que oyó la voz o escuchó que Jesús estaba por allí, le planteó a Jesús, a través de unos ancianos, la posibilidad de que se interesase por su siervo que estaba enfermo. En el versículo 7, Jesús pues estaba a punto de morir. Jesús entonces oyó acerca de esto de parte de los algunos judíos que juzgaron por lo que este hombre había hecho con ellos, que era un hombre digno de recibir a Jesús. Es interesante que al juicio de los hombres, una persona es digna o no de acuerdo a lo que hace por nosotros o por nuestras creencias. Pero este mismo pasaje, versículo 6 dice, Él es digno que concedas esto, que la atiendas, que veas la salud de este siervo suyo, porque ama a nuestra nación, así que es digno. Nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban no lejos de la casa, este centurión envió a otros hombres, diciéndole, Jesús, no te acerques a mí porque en realidad yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Así que por favor, di que sane y sanará. Yo soy un hombre que sé lo que es tener autoridad y que yo digo y se hace. Reconozco tu autoridad y sé que si tú dices, será sano. Jesús, dice el versículo 9, al oír esto se maravilló. Volviéndose le dijo a la gente, no he visto tanta fe en Israel como en este romano, en este centurión romano. La primera reflexión que nos cabe llevar adelante es, bueno, cómo nos juzgan los demás, ¿no? ¿Soy yo un hombre de fe? ¿Me ven así? ¿Soy digno? ¿Para ustedes soy digno? Este hombre era reconocido como digno para los demás, pero él mismo delante de Jesús se consideró indigno. Se consideró que no era suficiente, grande, fuerte, poderoso, limpio, digno para recibir a Jesús. Siendo un hombre evidentemente que buscaba relacionarse de alguna manera con Dios, no sabemos mucho más de él, pero lo que sabemos es que tenía una confianza relacionada, en este caso, con Jesús, y que a esa confianza, a esa fe, le podemos agregar como característica la humildad. Una fe que se acerca a Jesús en humildad. Una fe que se acerca a Jesús en completa seguridad de
quién es Él, que es poderoso, que su palabra tiene autoridad, y sabiéndose que no es digno de recibir nada de Él. Este hombre sano, su siervo sano. Sigue avanzando, acontece que Jesús pasa por delante de un féretro, de una procesión fúnebre, la hija de la viuda de Naín, una mujer con un hijo solo cuyo hijo, único sustento, había muerto. No se dice si había allí fe de parte de esta mujer, especialmente en este pasaje. Pero por lo pronto sí se ve nuevamente el obrar del Señor, que no es movido por la fe, como se dice a veces en alguna canción, la fe mueve la mano de Dios. Según este pasaje, nuestra fe no mueve nada. Es la misericordia del Señor que le mueve. Es su gracia que le mueve. El versículo 13 dice que se compadeció. Su compasión mueve al Señor a bendecirnos. Nuestra fe, que es dada por Dios, no tiene el poder de moverme de alguna manera como queremos. Mucha fe mueve a Jesús, poca fe no mueve a Jesús. Nuestra fe es movida. Nosotros somos movidos por nuestra fe en realidad, pero quien mueve al Señor y su obrar es su misericordia, su compasión, su gracia por nosotros. Es así que su gracia, misericordia y compasión responde a las preguntas también de un siervo de Dios, que aunque le servía, también dudaba. Pero tuvo el buen tino de ir a la fuente. Hoy en día nos están saturando un montón de información. ¿Por qué no ir a la fuente? Y él mandó Juan el Bautista a unos discípulos para decirle, ¿eres tú en quien tengo que depositar fe o hay que esperar a otro? Jesús le responde con un pasaje del Antiguo Testamento, Escritura, y sus dudas son disipadas por la Escritura, que conocía Juan, por el testimonio que veían sus discípulos, por lo que él había visto y por las palabras de Jesús. Dice, bueno, vayan y díganle lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida. Son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es así, entonces, que encontramos la gracia, la misericordia, la compasión de un Dios que está interesado en hacerse conocido entre los hombres, en que hallemos respuesta en Él. La fe nos mueve a nosotros, no mueve a Dios. Dios es movido por su gracia, por su misericordia. Nadie lo saca de su lugar. Nadie puede mover a Dios. Él se mueve porque Él quiere, porque Él ama, porque Él se compadece, porque Él tiene misericordia. Soy yo, sos vos los que necesitamos ejercer nuestra fe. La fe nos mueve a nosotros a obrar de una u otra manera, a vivir de una u otra manera, a andar por fe o andar por vista, a detenernos, a paralizarnos, a creer o a andar sobre el agua. Hubo algunos otros hombres al final de este capítulo, en el versículo 36 al final, el último episodio de este capítulo muestra a un hombre que se relacionó de manera distinta que Juan, buscando respuestas de Jesús, creyendo en Jesús. Se relacionó diferente que la respuesta de los hombres y mujeres que iban en esta caravana de la muerte, que se enfrentaron a la misericordia y compasión de Jesús. Y se relacionó diferente que con el fariseo que, sintiéndose indigno, reconoció la autoridad de Jesús, confió en que su palabra es suficiente y creyó. Y Dios bendijo su fe. Y este hombre lo invitó a su casa, este fariseo que no creía, que no estaba dispuesto a reconocer que él era pecador, por eso no se bautizaba con el bautismo de Juan, pero lo invitó a su casa. Ven, maestro,
estemos juntos, comamos algo, hablemos de igual a igual. Y en el versículo 36, el versículo 50, la protagonista, más allá del Señor Jesucristo, es una mujer que no estaba invitada, la convidada de piedra, una mujer de dudosa reputación, una pecadora, dice el versículo 37, que se sentó detrás del invitado, a sus pies, y lloró humillada, al igual que el centurión, que dijo, yo no soy digno. Ella se humilló, se sentó al piso, se puso a llorar a los pies, no a los hombros, enjugó con sus cabellos y limpió, secó los pies de Jesús, derramó perfume sobre la parte más sucia de Jesús, los pies. Pero para ella era lo máximo que podía acceder. ¿No cantamos a veces, no hay lugar más alto que estar a tus pies? Es esta imagen de esta mujer, indigna, despreciada, humillada por sí misma y por sus actos, delante del más grande. Su fe le llevó a ese lugar. Este hombre que estaba sentado cómodamente a la otra punta de la mesa seguramente no entendía lo que estaba sucediendo. No sabemos si entendió. No sabemos si en Jesús encontró tropiezo o encontró la puerta de la salvación. Lo que sí sabemos es que la única manera de relacionarnos con Dios es a través de la fe. De un humilde que confía en la autoridad, en la potencia, en la solvencia del Señor en su obra, que confía en su misericordia, en su compasión, sabiendo que logra por gracia, tengamos fe o no, pero la fe agrada a Dios. Nuestra fe en Él le agrada a Dios. Y recordemos que hemos sido salvados para agradarle a Él, para agradarle a aquel que nos llamó como sus siervos, que nos incorporó a su familia como sus hijos. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es la manera que el cristiano debe relacionarse con Dios, creyendo en el que todo lo puede, no creyendo en el hombre, en sus logros, en sus potencialidades, en la sinergia de sus esfuerzos y en el valor humano. Eso es bueno, pero no confiemos en ello. Nosotros confiemos en el Señor. Aquellos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor confiaremos. Amén. Esta es la manera que el Señor quiere que nos relacionemos con Él, con una fe genuina, con fe, una fe humilde, que reconoce que no somos dignos de recibir nada de Él, pero que le pedimos todo a Él. En tiempos de coronavirus, el Señor demanda de nosotros una fe de hijos del Rey, una fe total, sabiendo que si nos ha rescatado es para darnos vida, y vida eterna, y vida abundante. Y todo está en su mano y en su control. Hebreos capítulo 11, versículo 6, para terminar, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice textualmente, Hebreos capítulo 11, versículo 6, luego de estar diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa convicción se debe mostrar no tan solamente interiormente, sino exteriormente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios, con la boca se confiesa para salvación. En este tiempo confesemos que nuestra confianza está en el Señor. Que Dios les bendiga.